Hola a todos, bienvenidos a la tercera parte del tutorial del freestyle. En este video voy a explicar lo que son setups y cómo hallar el mejor setup. Cuando estamos tratando de buscar o encontrar un conmutador, se puede presentar casos en donde no encontremos un intercambio. Por ejemplo, VL a RBD a FUR. Entonces, si se dan cuenta, aquí no es fácil encontrar un intercambio, por lo que se tendría que hacer un setup. Entonces lo que hace el setup es que con un movimiento se puede hacer un intercambio para tener un conmutador puro. Por ejemplo, si nos damos cuenta, si hacemos F, estas dos son intercambiables con un movimiento y la inserción sería esta. Entonces, como esta va acá, primero se haría intercambio, inserción, deshago intercambio, deshago inserción y por último deshago el setup. Así como hay diferentes formas de hacer un conmutador teniendo en cuenta la inserción, también hay diferentes formas de hacer un setup. Ya nos dimos cuenta que con un movimiento de F se puede lograr hacer este intercambio, pero también se podría hacer una R y estas dos son intercambiables, y si nos damos cuenta, la que estaba acá pasó a este lugar, por lo que la inserción ahora tendría que ser no con esta sino con esta. Esto es porque al hacer el movimiento de R se están moviendo dos piezas, pero al mover esas dos piezas se crea un intercambio y ya toca mirar dónde queda la otra pieza y en qué lugar debe ser insertada. Entonces, ya habiendo hecho el setup, tenemos un conmutador puro, ya que tenemos el intercambio y esta tiene que ser insertable en una de estas dos. Los lugares en donde puede ser insertada puede ser, bueno, este y este de acá. Si hacemos R, por ejemplo, esta pasaría a un lugar donde puede ser insertable, pero nos estaría modificando esta pieza y por esa razón no nos sirve. Si hacemos B', esta estaría pasando a uno de los lugares que sí es en donde sí se puede intercambiar. Entonces esa es una buena opción, y bueno, en esta pieza es difícil hallar una inserción, por lo que podríamos optar por hacer el intercambio acá. Entonces, para tener una mejor ejecución en el conmutador, yo lo que haría sería rotar acá y ahora ver el ciclo. Entonces esta pasa acá y esta pasa acá, por lo que primero sería el intercambio, porque la inserción sería acá, intercambio, inserción, devuelvo el intercambio, devuelvo inserción y por último deshago el setup. Si nos acordamos, la clave de encontrar un conmutador puro es encontrar un intercambio. Cuando no se encuentra un intercambio fácil, lo que hace el setup es crear un intercambio para obtener un conmutador puro. ¿Cuál es el mejor setup para cada caso? Eso se determina en cuestión de gustos también, mirando la forma de ejecución y todo eso. Entonces eso es independientemente de cada quien. En algunos casos el setup se puede cancelar con una de las dos partes del conmutador, como puede ser intercambio o inserción, y a esos casos se los conoce como A9. Un ejemplo claro de A9 es el PLL, una A. Entonces, digamos que esta pasa acá, esta acá y esta acá. Todas son intercambiables, lo cual no es tan bueno, ya que no hay un intercambio fácil, por lo que se hace un setup. Bueno, si nos damos cuenta, el PLL de la A es básicamente un conmutador, ya que, bueno, primero se hace el setup, después se hace inserción, intercambio, deshago inserción y deshago intercambio, o al revés. Entonces, si nos damos cuenta, esta pasa acá, esta acá y esta acá. Entonces, al hacer el setup en sí es R2, pero como esta pasa a este lugar, se puede cancelar un movimiento y hacer de una vez la inserción. Después se haría intercambio, deshago inserción, deshago intercambio y devolvemos el setup. Hacer la inserción mientras hacíamos el setup es cancelar un movimiento, ya que el conmutador completo sería el setup R2, después hacer la inserción, intercambio, deshago inserción, deshago intercambio y deshago setup. Pero al hacer la inserción mientras hacía el setup, como les digo, se cancela el movimiento y eso es básicamente un A9.
La cancelación de movimiento puede ser al principio o al final de cada conmutador. Por ejemplo, cuando hicimos la cancelación fue al principio, ya que se hacía la inserción mientras se ejecutaba el setup. Pero hay veces en donde la cancelación va al final. Por ejemplo, esta pasa acá, esta acá y esta acá. Se hace el setup completo. Después, en este caso, va primero el intercambio. Se hace inserción, deshago el intercambio. Y en vez de hacer deshago inserción, lo que se hace es deshacer la inserción y seguir subiendo. O sea, se pasa derecho y se cancela uno de los movimientos. Otro ejemplo del A9 no simplemente tiene que ser en la cara de arriba, sino también puede ser pues en las diferentes caras que involucren al buffer. Entonces, por ejemplo, esta pasa acá y esta vuelve acá. Si nos damos cuenta, directamente en la cara azul, esto es el PLL de la A. Pero cuando estás haciendo blind tú no tienes en cuenta esto, sino las piezas en donde va el ciclo. Entonces esta pasa acá y esta acá. Y en este caso tampoco hay una fácil inserción, ya que todas son intercambiables. Entonces lo que se hace es ejecutar un setup, y en este caso sería R, y ya tendríamos este intercambio, y la inserción sería pues con este. Entonces, al hacer un caso de A9, se puede cancelar al principio del algoritmo o al final. Eso nos damos cuenta mientras estamos viendo el caso. Entonces, se hace el setup y esta tiene que pasar acá, por lo que primero se hace intercambio, inserción, deshago intercambio, deshago inserción, y en vez de hacer R' y R', lo que se puede es seguir de corrido, y digamos que ese R2 de corrido fue la cancelación de los movimientos. Eso es todo por los A9, y ahora voy a decir otras de las funciones que tiene un setup. Este tipo de funciones yo los llamo grupos de inserción. Se llama grupo de inserción a todas las piezas que estén en una misma cara y que puedan ser intercambiables, cualquiera de las caras que no contenga el buffer. Estos grupos de inserción es más que todo cuando uno está empezando. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces esta pasa acá, esta acá y esta acá. Esto en sí es un conmutador puro, ya que aquí tenemos el intercambio y la inserción tiene que ser con este. Pero un grupo de inserción se ejecuta más que todo por comodidad. Como el intercambio se encuentra en una sola cara, diferente a la del buffer, en este caso es la cara R, lo que se puede hacer es hacer un setup en donde la inserción del buffer hacia esta cara sea muy fácil. Por ejemplo, al hacer U', L', U, se está insertando el buffer en esta pieza, acá. Entonces, como las dos piezas que se buscan permutar están en la misma cara R, lo que se puede hacer es hacer un setup para esta pieza, después hacer inserción, intercambio, deshago inserción, deshago intercambio y deshago setup. Pero al igual que todo, no hay una sola forma de hacer cada algoritmo. Por ejemplo, si tenemos este caso otra vez, se podría hacer de la siguiente forma: el setup se hace acá y el intercambio es este, y la inserción se haría de la siguiente forma, así. Por lo que como esta pasa acá, primero se hace inserción, intercambio, deshago inserción, deshago intercambio y deshago el setup. Pero esos tipos de algoritmos no sirven únicamente para estas dos piezas. Al ser grupos de inserción sirve para cualquier pieza que esté en esa misma cara. Por ejemplo, sirven para estas dos, estas dos, estas dos, estas dos, estas dos y estas dos. O sea, se tienen un montón de conmutadores que salieron a partir de probar los grupos de inserción, ya que esos son. Entonces, por ejemplo, pasemos este aquí, este acá y este acá. Entonces, si tenemos en cuenta esta inserción, lo que se hace es hacer un setup hacia esta pieza. Hago inserción, hago intercambio, deshago inserción, deshago intercambio y el setup. Pero todo eso se puede cancelar haciendo una R. Y como se dieron cuenta, estas tres piezas han sido intercambiadas.
y es lo mismo, estas dos piezas tienen la misma cara R y el buffer no está incluido en esta cara. Se encuentran en todas las caras que no ocupen la pieza buffer. Entonces, por ejemplo, en la cara F es posible, ya que no ocupa la cara buffer, la pieza buffer. Entonces, por ejemplo, hagamos a esta pieza. Lo que se hace en los grupos de inserción es buscar un setup en el cual pues se puede hacer un intercambio o una inserción muy fácil y que las otras piezas de esa misma cara también pueda llegar haciendo el setup. Por ejemplo, si hacemos que esta pase aquí, esta acá y esta acá, podemos formar un grupo de inserción, ya que estas dos piezas están en la misma cara en la que no está el buffer. Si nos damos cuenta, cuando hacemos un prima R', ya tendríamos un intercambio aquí, R2, y la inserción sería R'. Y ahora lo que se hace es mirar el ciclo, como esta pasa acá y esta acá. Lo que se hace es hacer el setup normal y bueno, como esta pasa en lugar de esta, se hace primero intercambio, hago inserción, deshago intercambio, deshago inserción y por último deshago el setup. Ahora nos falta en la amarilla, que es la pieza que nos falta de esta esquina. Y lo bueno entre los grupos de inserción es que las piezas opuestas, por ejemplo el buffer con esta, que son opuestas, lo bueno entre las piezas opuestas es que cualquiera de las demás piezas tiene una buena relación, ya sea intercambio o inserción entre cualquiera de estas dos. Por ejemplo, pasemos esta aquí, esta acá y esta acá. Lo que hago en estos casos que el buffer va hacia esta pieza es hacer U2 y hacer el algoritmo de inserción para los opuestos, que es R', U, R', U', R2, y estas dos han sido intercambiadas. Después, como se intercambia con esto, se hace el intercambio, y lo bueno de este algoritmo es que se hace igual para deshacer el intercambio, para deshacer la inserción. Entonces sería R2, U, R2, U', R2. Después deshago el intercambio y devuelvo el setup. Estas tres piezas han sido intercambiadas. Cuando el caso es opuesto, es decir, que la inserción sea del opuesto de abajo hacia un opuesto de arriba y que el intercambio sea acá, el algoritmo de inserción es también muy fácil. Es R', F', R2, FR. Después sería, bueno, el intercambio, y cuando se deshace la inserción es con el mismo algoritmo, R', F', R2, FR, y bueno, se deshace el intercambio. Esto sirve mucho para las diferentes conjugaciones de diferentes piezas que involucren el buffer. Teniendo en cuenta esto, se puede expandir, digamos, lo que es encontrar un conmutador de las diferentes caras, también haciendo un setup. Bueno, creo que es todo por el video de hoy. Espero que se haya entendido. Y si es así, felicitaciones. Esta es la parte más difícil que hay sobre conmutadores. Ya lo demás es básicamente lo mismo y la explicación es más fácil. Bueno, con este video también terminamos lo que son esquinas. Ya para el siguiente video son aristas. Si tienes alguna pregunta, déjame en los comentarios. Si te gustó, dale a like y suscríbete.